noches, amados hermanos, hermanas. Agradecemos a nuestro buen Dios porque nos concede poder estar reunidos en esta noche con el propósito de poder glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Damos gracias a Dios porque recordamos y sabemos que todas las cosas pasan conforme a su voluntad. Vamos a orar, amados hermanos, y entramos al tema. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos porque nos concedes estar en tu casa para adorar y glorificar tu nombre, pero también, Señor, para poder escuchar tu palabra. Te rogamos que seas tú el que puedas hablarnos a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que seas tú también, Señor, que a través de tu Espíritu Santo puedas poner toda quietud, toda reverencia y sobre todo, Señor, poder hacer caso, Señor, a lo que tú nos mandas, a todo lo que tú nos ordenas. Gracias, pues, bendito Padre, por todo, y en tus manos nos ponemos, pongo mi vida. Pongo la vida, Señor, de cada uno de sus hermanos. Permite que tu palabra pueda ser de bendición a nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos, amados hermanos, a considerar este pasaje bíblico, segundo, el capítulo 2 de Jonás. Y vamos a hacerlo con el tema del clamor de Jonás pidiendo socorro divino. El clamor de Jonás pidiendo socorro divino. ¿Cuál es la circunstancia por la cual él está pasando? Yo creo que cada uno de nosotros como hijos de Dios, esa es nuestra meta, nuestro propósito siempre, ¿no? De poder clamar a Dios a cada momento. Yo creo que cada vez que nos levantamos, todas las mañanas, el propósito principal de cada uno de nosotros es poder estar en esa comunión con Dios, ir a la presencia de Dios a través de la oración. Cada día que vivimos, pues son días que tal vez son felices o tal vez días complicados, días de problemas, de enfermedades, de muchas cosas, y eso nos lleva a que siempre podamos estar clamando a Dios. Siempre en nuestras vidas, siempre vamos a estar en una circunstancia de nuestras vidas para poder clamar a Dios. Y qué bueno, ¿no? Porque las circunstancias, los problemas y todo lo que hay en nuestras vidas son los factores principales por los cuales nosotros siempre estamos cerca de Dios. Si no hubiera nada incorrecto en nuestras vidas, yo creo que pues sería el acercamiento a Dios quizá un poco más distante, ¿no? Pero siempre va a ser algún factor, alguna circunstancia que nos va a llevar a estar con ese deseo en nuestro corazón de estar en comunión con Dios. Cuando vemos a Jonás, después de que pasa por una rebeldía, después de que pasa por algo que él no quería hacer, entra en un problema difícil de su vida, y la circunstancia que él está viviendo es que está enfrentando las consecuencias de su desobediencia, está enfrentando las consecuencias de no obedecer a Dios. Está en una circunstancia bastante difícil. Dice la palabra de Dios que Jonás, por no obedecer a Dios, por no ir a donde Dios lo estaba mandando, Dios dice que hizo que un pez lo tragara. Y si leemos el capítulo 2 de Jonás, la oración de Jonás no la está haciendo desde un lugar cómodo, no la está haciendo desde una cama, no la está haciendo desde una sala de hospital, no la está haciendo de ningún lugar, sino que la está haciendo desde un lugar bastante incómodo, bastante difícil. La está haciendo dentro del estómago de un pez allá, en las profundidades de un pez, en el estómago de un pez, dentro de los líquidos que el pez tiene, dentro de todo lo que el pez tenía en su estómago. Jonás ahí está en esa circunstancia. Y es algo, amados hermanos, que nosotros debemos de reflexionar, porque es cierto que cada vez que nosotros buscamos a Dios a través de la oración, es porque estamos en una circunstancia difícil, y que esa circunstancia pues ha sido consecuencia a veces de nuestra desobediencia a Dios, y que pues estamos en el lugar a veces donde estamos o que estamos padeciendo
pues es a veces por la rebeldía en cuanto a nosotros. Regularmente eso es, ¿no? Regularmente es por las malas decisiones a veces que nosotros como seres humanos, como personas, tomamos, y eso nos ha llevado a veces a estar en una circunstancia difícil. Y eso no es para que nosotros nos sintamos culpables, sino saber, amados hermanos, que aún en medio de ello, aún en medio de esa circunstancia, que fue, incluso puedo decir que yo mismo la provoqué, pero que en medio de todo ello tengo la oportunidad, tengo la grandeza, tengo la oportunidad grandísima de Dios, que en medio de todo ello, aunque estar en ese momento difícil, tengo la oportunidad de poder clamar a Dios, de poder acercarme a Dios. Y Jonás lo va a hacer de esta manera. Dice que Jonás oró a Jehová desde el vientre de un pez, desde un lugar difícil, desde una circunstancia difícil, desde ahí oró. Y no importa las circunstancias que nosotros como seres humanos estemos pasando, o la circunstancia en la cual nosotros hemos llegado por nuestra rebeldía, o por circunstancias que puedan venir a nuestra vida, que nos han ido encaminando y nos han llevado hasta ahí, y ahí estamos, y que a veces no pensamos que se ha acabado todo, ¿no? Que no hay solución, que no hay esperanza para nosotros, pero debemos de entender que no importa el lugar, no importa la circunstancia, por muy difícil que sea, tenemos la oportunidad ahí de clamarle a nuestro buen Dios, de poder estar en comunión con Dios, de poder acercarnos a Dios, de poder ir a Dios sabiendo que nuestro Dios va a estar, como dice la palabra de Dios, que sus oídos están atentos al clamor de los justos. Aquellos que están clamando desde las circunstancias que están viviendo. Y es algo que nosotros debemos de tener en claro, que la palabra de Dios dice que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que dice que sus muchas misericordias son nuevas cada mañana. Dios renueva sus misericordias en nuestras vidas todos los días. Porque si Dios mirara en nuestro pecado, nuestras circunstancias, no nos haría caso. Pero por su pura misericordia, por su gran amor, todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Desde el lugar donde estemos, desde la circunstancia que estemos viviendo, ahí tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Por muy difícil. A veces, como personas, a veces pues decimos, bueno, ya no hay esperanza, ¿no? Ya llegué a un lugar, a un grado que ya no hay esperanza. Y viene a mi mente las palabras de un hermano ya ancianito, bastante. Yo creo que Alfredo, cuando lo mencione, lo va a escuchar. Llegamos a donde estaba él y le preguntamos cómo estaba. Y dice, hermano, yo ya llegué al poste. Así nos dijo. Yo ya llegué al poste, dice, ya estoy nada más esperando la hora que el Señor venga. Porque tenía problemas y tenía enfermedades el hermano, pero ya dice, ya estoy convencido de que ya prácticamente la vida y todo lo que tenía que hacer lo he hecho, y que solamente estoy esperando en que Dios pueda venir por mí. Y es algo, amados hermanos, que aunque nosotros no pensemos que no hay solución al estar aún en el poste, como decía el hermano, o en las últimas, pensemos que es la última de nuestras vidas, en medio de todo ello todavía tenemos esperanza. Todavía tenemos la oportunidad de clamar a Dios, porque para Dios no hay nada difícil. Podemos estar en una enfermedad terminal, podemos estar en un problema difícil que creamos, que pensemos como humanos que no podemos salir, pero entender que creemos y hemos aceptado a un Dios que todo lo puede, al Dios de lo imposible, el Dios que dice que Él tiene el poder para hacer todas las cosas que al hombre le es imposible hacer. Dios es el Dios de lo imposible, y esa es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que creemos nosotros, que creemos en un Dios que todo lo puede, que puede solucionar nuestros problemas, aunque creamos nosotros que no tenemos salida en medio de las circunstancias. ¿Qué esperaba Jonás? Jonás, aún dentro, quizá cuando Jonás entró a la boca de ese pez y entró allá en las profundidades del estómago de este pez, pudo haber pensado humanamente, hasta aquí se acabó todo. Pudo haber tenido desánimo,
Y si Jonás no hubiese creído en el Dios en el cual estaba él creyendo, en el cual él creía, que el Dios que no importa las circunstancias donde estemos, no importa el problema que tengamos, que desde ahí podemos nosotros clamarle a Dios. Dice el versículo 1, y Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez. ¿Qué dijo Jonás? Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde la sepultura, dice Jonás, desde aquel lugar donde muchos dicen que ya no hay esperanza, desde aquel lugar donde muchos piensan que no hay esperanza, desde ese lugar el hombre, el cristiano, los hijos de Dios, podemos acercarnos a Dios en medio de las circunstancias. Amados hermanos, no importa las circunstancias y el lugar donde estemos, no importa la enfermedad que nosotros tengamos, lo que tenemos que hacer es recordar y entender que tenemos un medio maravilloso, que tenemos un regalo que Dios nos ha dado, que es la oración. Que a través de la oración nosotros podemos acercarnos a Dios y estar seguros, como dice Jonás, invoqué a Jehová y él me oyó. Dice Jonás, y mi voz oíste. Porque como dice el salmista también dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué está diciendo el salmista? Dice, es que aunque no sea yo atendido por el ser humano, aunque todo me abandone, aunque nadie quiera hacer nada por mí, estoy convencido, dice el salmista, que si el ser humano me abandona, aquellos que amo tanto, aquellos que pienso y tengo esperanza en ellos, pero que en los momentos de circunstancia me abandonan, dice el salmista, Jehová va a hacerse cargo de mí. Jehová es el que va a atenderme. Y es algo, amados hermanos, que tenemos que tener siempre en nuestra mente, en nuestros corazones, de comprender que no importa la circunstancia donde nosotros estamos viviendo, solamente tenemos que clamar a Dios, solamente tenemos que llegar a donde está nuestro Dios, clamarle a través del medio que tenemos, que es la oración, y siempre debemos de echar mano de ella. Cuando entendemos el poder de la oración, amados hermanos, es tan fuerte, cuando comprendemos qué tan fuerte es la oración, la vamos a usar diario, va a ser nuestro pan diario. Va a ser algo que nosotros vamos a practicar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, donde quiera que estemos. Cuando entendemos, cuando comprendamos cuál es el poder de la oración, lo que puede hacer una oración, lo que puede hacer una oración. Con una oración, un hombre detuvo el sol. Detuvo el sol. Con una oración, un hombre hizo que del cielo cayera fuego. Con una oración, un hombre abrió el mar Rojo. Cuando Moisés está clamando, le dice al Señor, ¿por qué clamas a mí? Y esa palabra clamar implica que Moisés estaba hablando a Dios, estaba invocando a Dios, estaba pidiéndole a Dios. Y dice el Señor, solamente tienes que hacer. La oración, amados hermanos, es el poder, es la arma que nosotros tenemos para poder enfrentar las circunstancias. El clamor de Jonás nos invita a que nosotros en medio de las circunstancias podamos nosotros seguir clamándole a nuestro buen Dios, pues tenemos esa herramienta que Él nos ha dado. Otra manera como la podemos hacer, dice, me echaste a las profundidades en medio de los mares, me rodearon las corrientes, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Otra de la forma en cual nosotros podemos clamar a Dios es cuando pensamos que todo se ha acabado, que ya no hay esperanza para nosotros, que ya no hay esperanza para aquella persona, para aquel ser humano. Ahí debemos de clamar a Dios. Dice Jonás, dice, me echaste a las profundidades en medio de los mares, me rodearon, dice, las corrientes, sus ondas pasaron sobre mí. Y dice,
el versículo 6, descendí a los cimientos y a los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, dice Jonás. Es decir, en el momento en que nosotros pensamos que no hay esperanza para nosotros. Hay un momento que pasamos en nuestras vidas como seres humanos y aún como hijos de Dios, que el enemigo siempre va a estar presentando el pecado, la circunstancia en nuestras vidas, y a veces va a estar haciendo que nosotros ofendamos a Dios, podamos pecar en nuestras vidas. Y cuando el enemigo nos lleva a pecar y a hacer lo malo contra Dios, luego viene la culpabilidad a nuestra mente, a nuestra conciencia, y nosotros mismos decimos no tenemos esperanza. Ya para nosotros no hay esperanza, o para este no hay esperanza, o para aquel no hay esperanza. O cuando vemos a una persona perdida en el mundo y decimos no hay esperanza. Cuando vemos a una persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad grave, decimos no hay esperanza. Y en medio de esa desesperanza que nosotros tenemos, debemos de entender, amados hermanos, que para los hijos de Dios, que para los que claman a Dios, hay esperanza. Hay esperanza en medio de las circunstancias que nosotros vivimos. No importa las circunstancias que estemos pasando, no importa lo oscuro que estemos pasando, la oscuridad que nos esté rodeando, debemos de entender que hay esperanza en medio de las circunstancias, porque en medio de todas las dolencias, de todo lo que pasamos, ahí está Dios. Y para nosotros hay esperanza. El Señor Jesucristo lo dice cuando está haciendo la oración por sus discípulos, dice una de las oraciones que hace por los discípulos, le dicen a ellos, en este mundo tendréis aflicción. Y cuando usa esa palabra el Señor Jesucristo, cuando dice en este mundo tendréis aflicción, está implicando de que los problemas que vienen a nuestra vida no son fáciles, son difíciles, que no los comprendemos, que no los entendemos, que a veces creemos que no hay salida. Pero debemos de entender, amados hermanos, que aunque estemos en las circunstancias que estemos viviendo, debemos de entender que para nosotros hay esperanza. Hay esperanza. La vida cristiana no se acaba. La vida cristiana, aunque con lucha, aunque con problemas, aunque con circunstancias, siempre va a haber esperanza. Y dice la palabra de Dios que hay esperanza para aquel que está entre los vivos. ¿Saben quién no tiene esperanza? El que ha muerto sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y aún el que ha muerto en Cristo, para que quiera volver a regresar, quiera volver a vivir, ya no hay esperanza para él volver a vivir en este mundo. Cierto que va a vivir en la presencia de Dios y está viviendo en la presencia de Dios, pero que pueda volver a regresar, no hay esperanza para él. Como decía el salmista David, cuando todos aquellos se asombraban de él, le decía, ¿qué es lo que estás haciendo? Si cuando el niño estaba vivo, tú te enloqueciste, no querías comer, te tiraste ahí a tierra, tardaste días ahí sin comer, y ahora que el niño ha muerto, dice, has tomado una actitud diferente. Y le dice él, ¿acaso podré hacer yo regresar al niño? ¿Acaso lo puedo volver a tener en mi brazo? ¿Acaso puedo darle vida yo? Es cierto que yo no puedo hacerlo volver, pero yo sí puedo ir a donde está Él. Y eso es, amados hermanos, lo que creemos como cristianos. Eso es lo que creemos. Que Dios es el que nos ayuda a poder solucionar nuestros problemas. Que Dios es el que nos ayuda a poder alcanzar el propósito por lo cual estamos luchando. Es cierto, la vida cristiana es difícil, es problemática y estamos en esa lucha día con día y que día con día ofendemos a Dios. Pero es necesario que entendamos que no importa el pecado, las circunstancias que vivamos, tenemos esperanza si venimos a los pies de nuestro Dios pidiéndole perdón, si nos arrepentimos de nuestro corazón, si doblegamos nuestras rodillas, como dice la palabra del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos la esperanza, pero tenemos que venir a los pies de Dios para recibir ese perdón que Cristo nos da. Porque como dice el salmista, Dios no nos paga conforme a nuestros pecados.
Dice el salmista, si Dios mirara el pecado de los hombres, ninguno de nosotros estuviésemos en pie, nadie estuviese vivo. Si Dios mirase el pecado del hombre, porque el hombre es falible en su vida. Pero es necesario comprender que tenemos esperanza de perdón, tenemos esperanza de salvación, tenemos esperanza del amor de Dios que se ha reflejado en nuestra vida. Y eso lo debemos mantener siempre en nuestra vida. No importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, no importa la circunstancia que nosotros estemos haciendo, sino que entendamos que Dios, con Cristo, Dios siempre va a darnos esa esperanza en medio de la circunstancia. Dios va a revivar esa solución en medio de lo que nosotros podamos pasar. Pero no dejemos de clamar a Dios. No importa que te digan que ya no hay solución, sigue clamando a Dios. Sigue clamando a Dios. La Biblia presenta de una viuda y un juez injusto. Allá en Lucas 16, en su primer versículo en adelante, habla de la viuda y el juez injusto. Una mujer dice que llegaba todos los días a estar ahí con el juez y pidiéndole que le hiciera justicia. Llegó al grado de que dice este juez, dice, voy a hacerle justicia a esta mujer porque me va a llegar a colmar la paciencia y no vaya a ser que pase otra cosa. Y obtuvo lo que quería, pero obtuvo lo que quería porque persistió, porque fue una persona persistente, aunque tal vez humanamente, tal vez sabía que no le iban a hacer justicia, pero al final de cuentas se le hizo justicia. Y es algo que nosotros debemos de agradecerle a nuestro buen Dios, porque Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. El versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza. Dice, entonces dije, desechado soy delante de los hombres. Dice, mas aún veré tu santo nombre. Y amados hermanos, esto es algo interesante que nosotros debemos de tener. Es no perder la esperanza nunca. Nunca la debemos de perder. Nunca debemos de perder la esperanza en nuestras vidas. De tener esa confianza de que un día vamos a estar en la presencia de Dios. De tener esa esperanza de que un día vamos a llegar a las mansiones celestiales. Nunca tengamos dudas en nuestras vidas. A veces se le preguntan a los hermanos y le dice, hermano, ¿estás seguro que si muere vas al cielo? Y dice, tal vez, hermano, a lo mejor puede ser. Y como que no estamos seguros de que realmente al cerrar tus ojos aquí en este mundo, lo vas a abrir en la presencia de Dios. Nunca perdamos la esperanza que Dios nos ha dado, que Dios ha dicho que Él nos tiene reservado unos lugares en el cielo para cada uno de nosotros. No perdamos la esperanza de la salvación, no perdamos la esperanza del perdón, saber que Dios nos ha perdonado. Porque a veces también es algo que hay en nuestra vida. A veces no creemos que hemos sido perdonados. Y los pecados todavía nos siguen remordiendo la conciencia. El pecado sigue todavía remordiendo la conciencia cada día. Y nos preguntamos a veces allá en lo más oculto, en nuestra morada, allá en los silencios de nuestra mente. Y decimos, ¿será que ya Dios nos perdonó? ¿Será que ya Dios me perdonó por lo que hice o lo que viví? Porque el enemigo, las armas del enemigo, siempre va a ser traer a tu mente lo que antes hacías, cómo eras, cómo vivías. Y a veces no tenemos esa convicción segura en nuestras vidas. Perdemos la esperanza de la salvación por tener remordimiento en nuestras cabezas. Y amados hermanos, debemos de tener esa convicción. Jonás dice, mas aún veré tu santo templo. Él en ese lugar donde estaba, en esa circunstancia donde estaba, él creía que él iba a seguir y viendo a nuestro Dios en su templo, que él iba a volver a estar en comunión con Dios.
Y es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, siempre debemos de desear y tener esa confianza. Nunca en nuestras vidas perdamos la confianza en Dios, la esperanza en Dios. No, debemos de estar seguros que hemos sido perdonados. Debemos estar seguros que somos salvos, porque Cristo así lo dice en su palabra, que desde el día que creíste, desde el día que recibiste al Señor como tu único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo. Dios a través de su Espíritu Santo te selló, te hizo su propiedad. Eres de Dios, perteneces a la familia de Dios, perteneces al pueblo de Dios. Y eres uno de los que te vas a contar elegido allá donde habla Apocalipsis, cuando Juan está abriendo la revelación de aquellas almas que están parados. Dice que multitudes vestidas de ropa blanca delante del Cordero de Dios. Y que un anciano le preguntaba, le decía, dice, ¿y estos que están aquí quiénes son? Dice que Juan responde, le dice, Señor, tú lo sabes. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero, los que han sido redimidos por el Cordero. Dios nos ha prometido, Jesucristo nos prometió salvación. Y debemos de estar seguros, amados hermanos. Debemos de estar convencidos en nuestras vidas. Nunca dudar, no importando la circunstancia donde estemos, el momento donde estemos, aún haber caído en pecado, tal vez hayamos caído en pecado y pensar que ya por el pecado que hemos cometido hemos perdido la salvación. Debes tener la confianza, la seguridad de que Dios te ha sellado. Dice la palabra del Señor, Padre, te doy gracias cuando Jesucristo está haciendo la oración, porque todos los que me diste, dice, ninguno de ellos se ha salvado. Dice, todas aquellas que son míos, dice el Señor, nadie las puede arrebatar de las manos mías, dice Jesucristo. Cuando el Señor está hablando acerca de la gran tribulación en los últimos tiempos, dice, aún los escogidos, cuando está hablando del anticristo, dice, si fuese posible, aún los escogidos serán turbados, serán apartados. Pero dice la Biblia, si fuere posible. Pero sabemos, amados hermanos, que dice el Señor, nada ni nadie me las arrebatará de mi mano. Y que cuando está el hombre asegurado en la presencia de Dios, cuando el ser humano ha sido anclado en esa vida cristiana, en la familia de Dios, nadie te puede quitar de las manos de Dios. Vas a permanecer firme hasta el día que Dios venga en gloria. Tener esa esperanza siempre en nuestros corazones. Hay que estar convencidos, amados hermanos. Tener siempre que nadie nos pueda quitar esa esperanza, que no tengamos duda en nuestras vidas, sino siempre podamos estar convencidos de que realmente somos hijos de Dios. El versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, a la tierra, dice, echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Es cierto, amados hermanos, por nuestras propias cuentas no podemos hacer nada. Por nuestra propia cuenta no podemos alcanzar nada. Podemos tener todo lo necesario, lo básico para poder enfrentar las circunstancias, pero no vamos a poder salir.
podemos tener los recursos para enfrentar las enfermedades, pero si no está en la voluntad de Dios, no vamos a poder salir. Reconocer que el que nos ayuda, que el que nos saca, que el que nos socorra, que el que nos tiende la mano en los momentos difíciles y nos ayuda a salir de las circunstancias, se llama Dios. Dice Jonás: tú me sacaste mi vida de la sepultura. De ahí, de ese lugar. Pero solamente es Dios. No es lo que nosotros hacemos, no es lo que aquel haga, no es lo que el médico haga, no, es Dios el que lo hace. Es cierto que usa el médico, usa a las personas, usa cualquier medio, pero al final de cuentas es Dios el que hace, que te ayuda a salir de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso nuestro clamor a Dios, por eso el clamor de Jonás a Dios era que le agradecía y estaba agradecido porque sabía que el único que lo había ayudado era Dios. El único que puede ayudarnos en medio de las circunstancias se llama Dios. No se cuenta, no pensemos que son los medios que nosotros tenemos, los recursos que nosotros tenemos, sino que el único que nos ha ayudado. Y como dice la palabra de Dios cuando habla acerca de aquel profeta que es Samuel, cuando está diciendo, dice: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y cuando Samuel está diciendo esa frase, está reconociendo que los logros de su vida era Dios el que lo había llevado hasta donde estaba. Estamos donde estamos, en la posición donde estamos, ya sea de abundancia, de escasez, de problemas, porque Dios nos ha llevado hasta ahí. Dios nos ha ayudado para mantenernos hasta ahí. Y eso es algo que nosotros debemos de reconocer siempre en nuestras vidas. Pero también debemos orarle a Dios por ser agradecidos con Dios. La gratitud debe de ser algo que pueda estar siempre en nuestro corazón. ¿Qué tan agradecidos somos con Dios en nuestras vidas? Y el agradecimiento, amados hermanos, se puede reflejar de muchas maneras. De muchas maneras. Se habla del servicio a Dios, se habla de la adoración a Dios, se habla de la comunión con Dios, se habla del poder trabajar en la obra del Señor, se habla de poder contribuir en la obra de Dios, se habla de muchas cosas. Porque cuando nosotros estamos agradecidos con Dios por ayudarnos en medio de las circunstancias, nuestro corazón siempre va a estar dispuesto a hacer lo que Dios nos ordena, a hacer lo que Dios le agrada, a hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y vivimos una vida siempre de gratitud a nuestro buen Dios. Una vida que siempre le va a agradar a Dios. Una vida que siempre va no solamente a glorificar a Dios, sino aún a aquellos que están a nuestro contorno. Porque reconocemos y comprendemos, el corazón lleno de gratitud reconoce que es Dios el que los ha ayudado. Y la gratitud es algo que siempre va a estar en nuestro corazón. Amados hermanos, cuando decimos el clamor de Jonás hacia Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo, nosotros debemos de comprender que como hijos de Dios estamos llamados a que siempre podamos usar de esa bendición que Dios nos ha dado, que es la oración. Saber que hay un medio para la circunstancia, saber que no importan las circunstancias que estés viviendo, no importan las circunstancias que estemos viviendo. Saber que hay esperanza aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Saber que no perdamos la oportunidad, no perdamos esa oportunidad en nuestras vidas de agradecerle a Dios siempre. Que nadie quite de nuestros corazones esa fe, esa confianza de que saber que Dios nos ha ayudado, de que saber que entender con claridad de que lo que tenemos en nuestras vidas es porque Dios nos los ha dado. Y vivamos entonces una vida agradecida, una vida que le agrade a Dios. No importa las circunstancias. Recordemos de dónde estaba Jonás, en qué lugar estaba Jonás. Cuando somos agradecidos, amados hermanos, hay solución a nuestras vidas. ¿Qué hizo Dios? El versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿Cuántos días tardó Jonás en el vientre del pez? Tardó 3 días, ¿verdad? 3 días tardó ahí en el vientre del pez.
Y en esos 3 días lo usó para poder estar en comunión con Dios. Esos 3 días lo usó para reflexionar en su vida. Esos 3 días lo usó para poder entender que Dios era el que hace las cosas, que es el único que puede hacer las cosas. En esos 3 días comprendió de poder agradecerle a Dios que no importa las circunstancias que pasen, saber que Dios ahí está con nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, amados hermanos, Dios nos va a ayudar. Dios va a mandar, va a dar la orden, porque dice, y mandó Jehová al pez. Y mandó Jehová al pez. Y eso es algo que debemos de entender, amados hermanos, que el que da solución definitiva a nuestras circunstancias se llama Dios. Si Dios da la orden, vamos a poder salir de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Y Dios la va a dar, Dios la va a mandar a que nuestros problemas, nuestras circunstancias pasen. Y es algo que nosotros debemos estar agradecidos a nuestro buen Dios. Amados hermanos, que Dios nos bendiga y esperamos en el Señor de que siempre podamos, aún en medio de las circunstancias que vivamos, no importa el problema, las circunstancias que vivamos, de comprender y entender que aún en medio de ello, ahí tenemos esperanza para clamarle a Dios y saber, comprender que los oídos están atentos de nuestro Dios para socorrernos, ayudarnos. Entonces, siempre echar mano de la bendición que tenemos, que es la oración que Dios nos ha dado. Que Dios nos bendiga. Amén.